¿Qué tal? Es un placer, un privilegio nuevamente poderles compartir este estudio. El día de hoy vamos a ver el versículo 4, el 5, el 6 y el 7. Vamos a estudiar estos pasajes y vamos a tratar de extraer su significado y aplicarlo a nuestras vidas. Así que espero que esto sea de bendición para cada uno de los que están escuchando y lo van a escuchar. Así que comenzamos. Recordemos que Pablo está escribiendo una carta a Filemón. Es una carta eh, con, con tintes personales, pero al mismo tiempo Pablo va a hacer público, lo va a dar a conocer también a la iglesia. O sea que no tan solamente es una carta que simplemente la iba a leer Filemón, porque ya vimos anteriormente que en el versículo del 1 al 3, Pablo está incluyendo a la iglesia, está incluyendo a la familia de Filemón, para que sean los receptores de la carta. Por lo tanto, eso nos dice que Pablo está queriendo dar a conocer la carta tanto a su familia como a la iglesia. Pero eso ya lo vimos en el estudio pasado. Ahora, en esta ocasión vamos a ver la base de la petición, por qué Pablo está haciendo la petición, la base de su llamamiento para que Filemón perdone y reciba a Onésimo. Así que comenzamos. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo dice que da gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahora vemos que Pablo está utilizando una palabra para referirse a Filemón. Vemos aquí un pronombre que está en segunda persona singular, con lo que nos damos cuenta que ahora él se está dirigiendo únicamente a Filemón. Y Pablo le está diciendo, bueno, yo hago memoria de ti en mis oraciones, y ahora esto pareciera ser un cliché, ¿no? A veces muchos dicen, está orando por ti, cuando a veces no es cierto. Pero Pablo dice eso haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Vamos a ver que Pablo le tenía un gran cariño y le tenía en alta estima a Filemón. Aquí vemos que que Pablo utiliza "oh hermano", como dándole a entender que él le tiene un gran cariño a Filemón. El día de hoy, para nuestro contexto de iglesia en el siglo XXI, cuando nosotros en el contexto de iglesia utilizamos la palabra hermano, a veces, no siempre, no quiero generalizarlo, pero quiero decir que a veces la palabra hermano, cuando se le dice a otra persona, hola hermano, ¿cómo estás?, a veces surge de simplemente una tradición, por así decirlo, ¿no? Como una repetición de una palabra que ya se nos hizo costumbre repetirla cada vez que vemos a una persona con la cual compartimos la fe. Pero en el siglo I, la palabra hermano tenía un significado de que verdaderamente alguien que compartía la fe era parte como de mi segunda familia, por decirlo así, ¿no? Era una comunidad muy idéntica, o lazos cercanos muy idénticos a la familia. Entonces por eso se le decía hermano. Así que nos haría bien también a nosotros, cada vez que utilizamos la palabra hermano, recordar que cuando le decimos hermano a alguien, lo hacemos porque le tenemos en alta estima. Y es lo que le está diciéndole Pablo a Filemón, hermano. Y doy gracias haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones.
Pues Pablo oraba continuamente por Filemón. Y bueno, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Bueno, antes de olvidarlo, déjeme solamente ponerlo, que aquí Pablo está utilizando un pronombre en el cual es la segunda persona singular, para que no se nos olvide. Segunda persona singular, con la cual eso nos deja entrever que se está refiriendo en este momento solamente a Filemón. Y dice que Pablo oraba continuamente por Filemón. Eso también nos dice que para poder orar a una persona de una manera que no dice directamente aquí de manera clara, pero sí podemos inferir que para orar por alguien es necesario primero conocerle, ¿no? Necesitamos conocer a las personas, necesitamos saber quiénes son nuestros hermanos para que de esa manera oremos por él. No podemos orar si no conocemos a alguien. Necesitamos conocerle para orar por esas personas. Eso nos llama la atención porque debemos de hacer un esfuerzo cada uno de nosotros por conocer a los hermanos que están en nuestra iglesia y orar por ellos. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Déjenme aquí explicarles algo un poquito técnico, pero que creo que va a ser de gran ayuda el poder entender lo que Pablo va a decir aquí a continuación. Pablo aquí utiliza una figura de lenguaje, se llama figura retórica, con el propósito de embellecer sus palabras. Y aquí Pablo utiliza algo que se llama quiasmo. Déjenme explicarlo, se escucha un poco raro la palabra, pero esto se llama quiasmo. El quiasmo es un paralelismo de palabras, y este tipo de palabras consta en que se tiene una palabra y se trata de repetir. Pero bueno, déjenme ponerles algo muy sencillo aquí y después lo voy a explicar. Entonces el quiasmo trata de hacer paralelismo de palabras, pero cuando la repite trata de hacerlo ahora a la inversa. Déjenme explicarlo con lo que está escribiendo Pablo aquí a continuación. Este quiasmo se forma de la siguiente manera. En primer lugar tenemos aquí a el amor. El amor. Después tenemos la fe. La fe. Entonces tenemos el amor, la fe. Y ahora tenemos lo que hace Filemón, o el contenido de Filemón, es que tienes, podríamos poner la C. Después, a lo que se quiere referir, por ejemplo, aquí vemos que A corresponde a la A y B corresponde a B. Entonces, aquí vemos que B es la fe, A es el amor. Pero ahora, ¿hacia quién va dirigido el amor y hacia quién va dirigida la fe? Entonces, aquí es donde vemos que el quiasmo se forma, es un paralelismo de palabras, pero a la inversa. Ahora lo que vemos es hacia quiénes va dirigido el amor y la fe. Bueno, pues vemos que la fe va dirigida hacia el Señor Jesús. Hacia el Señor Jesús. Y el amor va dirigido a todos los santos. A todos los santos. Entonces el quiasmo tiene la particularidad de que trata de hacer paralelismos, pero en sentido inverso. Si decimos primero es
Si lo vemos de otra manera, sería A, y después B, después C, y después, aquí es B, y después A. O sea, el paralelismo es que primero se toca A y después se repite al final. Vemos a la inversa, primero era A, después B. Ahora la inversa sería primero B y después A. Ese sería el quiasmo, entonces es un paralelismo pero a la inversa. Y vemos que esta es la construcción del versículo 5. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que aquí vemos un quiasmo formándose. ¿Y por qué explico esto? Otra vez, porque esto va a ser la base de su llamamiento, del llamamiento que le va a hacer Pablo a Filemón. El amor a todos los santos, el amor a los santos, como ya lo vimos ahorita en base al quiasmo que está formando Pablo, es muy importante verlo, porque la base para amar a los santos, primero es la fe hacia el Señor Jesús. Esa es la base. Otra vez, el amor a los santos, o en otras palabras, para poder amar a los hermanos en la iglesia, eso tiene que nacer de la fe en el Señor Jesús, para tener un genuino amor hacia las personas que están en nuestra iglesia. Esto es importante notarlo porque sin amar a Dios en primer lugar, nos va a ser muy difícil amar a las personas que están dentro de nuestra iglesia. Va a ser muy difícil. Posiblemente podemos hacer el esfuerzo en nuestras propias fuerzas, valga la redundancia, pero va a llegar el momento donde nos cansemos si no tenemos las fuerzas que Dios nos da para poder amar a los demás. Y como ya decía Juan en la primera carta, que aquel que no ama a su hermano, pues ¿cómo puede afirmar vivir en luz? Y lo que está sucediendo aquí es que Pablo está recordándole a Filemón lo que ha oído de él, porque oigo del amor. ¿Quién le podría haber dicho aquí a Pablo acerca del amor que Filemón tenía hacia los santos y de la fe que profesaba hacia el Señor Jesús? Bueno, es muy probable que su compañero de prisión, que era Epafras, y también es muy probable que haya sido el mismo Onésimo. Es posible que Epafras y Onésimo le hayan comunicado a Pablo acerca de la fe de Filemón. Eso es lo de menos, porque recordemos que es muy posible que Onésimo haya, cuando se fugó, si es que era un fugitivo, cuando huyó de su amo, es posible que de alguna u otra manera que haya dado en la cárcel donde estaba Pablo, y ahí le pudo haber conocido a Pablo, y entonces Onésimo le pudo haber dicho a Pablo acerca de la fe de Filemón. Así que estas dos son las dos personas que muy probablemente le dijeron a Pablo acerca de su amor y de la fe que él profesaba hacia Jesús y hacia los santos. Y bueno, otra de las cosas interesantes que podemos notar en estos pasajes que estamos estudiando es que ahora vemos una palabra importante: la participación. Ahora, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aquí vamos a ver unas palabras importantes, y también muchas personas notan que también esta es parte de la base de su llamamiento. O sea, Pablo está invitando a Filemón
a que perdone y reciba a Onésimo. ¿Pero por qué? Porque Pablo recuerda que Filemón ha sido una persona amorosa para con sus hermanos, y ahora él dice que su participación, él ora y da gracias a Dios también para que la participación de su fe sea eficaz, y ahora voy a entrar a explicar un poquito estas palabras. Tenemos que la participación es la palabra que aquí Pablo utiliza, koinonía. Ahora, la palabra koinonía se puede traducir de dos maneras principalmente. La palabra koinonía se puede traducir como comunión o como participación. Y en este caso, al parecer, la mejor opción para traducir la palabra koinonía es precisamente la palabra participación, que aquí la Reina Valera, la versión que estoy utilizando, creo que lo está haciendo de manera correcta. Creo que aquí es mejor traducir la palabra koinonía como participación en lugar de comunión. No voy a entrar a tanto detalle, pero eso sería lo más idóneo. La participación de tu fe. Aquí la fe implica la vida práctica, su confianza en el Señor que se ve de manera práctica. La fe es aquel estilo de vida práctico, de la vida diaria, estilo de vida práctico, o la fe vivida, valga la redundancia nuevamente, la fe vivida en el diario vivir. Entonces lo que está diciéndole Pablo a Filemón es: yo oro para que también tu participación de tu fe sea eficaz. Y aquí es productivo, para que esto sea productivo. La palabra eficaz aquí es la palabra energes. Y se puede traducir también como productiva, para que tu fe sea productiva. Aquí también tenemos un verbo interesante que es una palabrita, ginomai, llegar a ser. Entonces aquí la implica como sea, y es un verbo subjuntivo, con el modo subjuntivo. ¿Qué implica esto? Lo que implica el subjuntivo es que es una posibilidad. Es una posibilidad, es un hecho que puede pasar en el futuro. Entonces, lo que está diciéndole Pablo en palabras más sencillas simplemente es que el deseo que tiene Pablo es que su participación, la participación de su fe, o sea, que su vida práctica siga siendo productiva. Ahora, siga siendo productiva ¿en qué? Ahora dice aquí, en el conocimiento de todo el bien. La palabra conocimiento que tenemos aquí es la palabra epignosis. Epignosis, lo que implicaría un conocimiento más bien, o un discernimiento moral. Un discernimiento moral. Eso es lo que implicaría la palabra conocimiento. Ahora, y dícese para que tu fe, la participación de tu fe en medio de los creyentes sea productivo en el conocimiento de qué, de todo el bien. ¿Y qué es ese todo el bien que pudiéramos decir? Es aquí, para serles sinceros, hermanos, estos pasajes son de difícil traducción, son de difícil interpretación. No existe como un consenso acerca de qué significa todo el versículo 6. Es muy difícil, es un pasaje ambiguo, oscuro, pero pudiéramos decir que todo el bien pudiera referirse a las buenas obras que hacían los cristianos en el contexto de la iglesia. Pudiéramos también hacer referencia a los frutos del Espíritu Santo,
Pero de manera resumida podríamos decir que todo el bien, pudiéramos decir que son buenas obras, como el comentarista Moule dice. Él prefiere decir que todo el bien son buenas obras. Y bueno, ahora, si ustedes se dan cuenta, conocimiento y todo el bien están íntimamente relacionadas e íntimamente ligadas, el conocimiento y todo el bien. O sea, Pablo está diciendo, yo quiero que tu participación, la participación de tu fe sea eficaz, sea productivo en el conocimiento, o sea, que crezcas en el conocimiento, que seas eficaz en el conocimiento. Pero si notamos que Pablo no está separando el conocimiento de las buenas obras. O sea, no se puede separar el conocimiento de las buenas obras. A veces nosotros hacemos una separación. Y hay muchas personas que tienen demasiado conocimiento, pero ¿cuán separado está el conocimiento del bien? A veces se nota más el conocimiento que las buenas obras, ¿no? Y en este sentido lo que le está diciendo entonces Pablo es a Filemón, ok, está bien, quiero que seas eficaz en tu conocimiento, pero que ese conocimiento no se quede solamente ahí, sino que se traduzca en buenas obras. En buenas obras, obras que Filemón tiene que hacer. Y aquí puedo citar cuál es ese tipo de buenas obras, hablando más específicamente en el contexto. ¿Qué podríamos pensar que le está pidiendo Pablo a Filemón? Bueno, en el capítulo 3 del libro de los Colosenses 3, en el versículo 12 y 13 tenemos una petición que le hace Pablo a los colosenses. Y lo que va a decir Pablo, nada más para que ustedes sepan la palabra, el libro o la carta más bien, la carta de Colosenses está muy relacionada con Filemón. Recordemos que Filemón albergaba la iglesia de Colosas en su casa. Así que lo que está sucediendo entonces es que Filemón era una persona que tenía la iglesia en su casa, como ya lo vimos en los versículos anteriores que estudiamos. Filemón prestaba su casa para que se hicieran los servicios ahí en su casa. Y ahora lo que escribe Pablo a los colosenses era algo que muy probablemente Filemón ya había escuchado. Entonces en Colosenses capítulo 3, versículo 12, Pablo les pide esto a los colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahora viene el versículo 13, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Aquí vemos que todo el bien, las buenas obras que muy probablemente le está llamando a hacer a Pablo, a Filemón, es a soportarse en base a esos pasajes, en base a los pasajes de Colosenses 3, 12 y 13, y llamando a Filemón a perdonarse también. Perdonarse. Eso es muy probable lo que está pidiéndole entonces Pablo a Filemón en cuanto a todo el bien. Y ahora hay algo interesante que también quiero notar aquí, que la palabra que está utilizando aquí acerca del bien, pantos agatos, no lo voy a escribir, bueno, nada más voy a escribir en el griego que la palabra bien es la palabra agatos. Es una palabra que se vuelve a utilizar en la carta a Filemón. Se vuelve a utilizar en el versículo 14. Se vuelve a utilizar y dice en el versículo 14,
pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. En el versículo 14 de Filemón, en Filemón 1:14, en Filemón 1:14 vemos que la palabra favor es la misma palabra agathos que se utiliza aquí en el versículo 6. Entonces ya vemos que una palabra que lo que muy probablemente se está refiriendo acerca de todo el bien, sea muy probablemente a soportarse y a perdonarse, que es lo que podemos ver a lo largo de la carta. Entonces eso es lo que muy probablemente le está pidiendo Pablo a Filemón, que se soporte y que se perdonen, porque la petición que le va a hacer a continuación Pablo a Filemón es a recibir y a perdonar a Onésimo. Ahora, todo el bien que está en vosotros por Cristo. Si nosotros podemos ver la diferencia aquí, que la oración o la carta principalmente está dirigida a Filemón. Aquí vemos el pronombre segunda persona singular. Pero Filemón vive en un contexto de iglesia y por eso aquí utiliza otro pronombre, Pablo. Pablo está utilizando otro pronombre, pero ahora ya no utiliza el singular, sino que ahora utiliza el plural. Ahora está utilizando un pronombre plural. Y aquí lo que Pablo está utilizando es también segunda persona, pero ahora del plural. O sea, que lo que podemos notar es que Pablo está utilizando o está llamando a Filemón en el contexto de la iglesia, en el contexto de los que están en Cristo Jesús. Esto también es interesante notarlo porque ya vimos anteriormente que es muy, me llama mucho la atención y llama mucho la atención que Pablo está escribiendo una carta privada, pero también está haciendo notar que esa invitación no es tan solamente para Filemón, sino que también está queriendo hacer notar que la invitación de alguna manera tienen que estar involucrados la iglesia y su familia. Por esta razón, lo que Pablo está haciendo es algo que a veces en nuestro contexto olvidamos, que es incluir a la iglesia para resolver nuestros problemas, para incluir y poder tener el consejo de otras personas maduras en el Señor a la hora de resolver nuestros problemas y nuestras dificultades. Eso es algo que a veces perdemos de vista y es algo a lo cual Pablo nos llama. Bueno, y seguimos adelante y lo que podemos notar otra cosa es que ya Pablo dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, recordemos otra vez que el oh hermano está implicando que Pablo tenía un gran cariño Pablo le tenía un gran cariño a Filemón. ¿Y por qué le tenía gran cariño a Filemón? Recordemos que Filemón tenía la iglesia en su casa y cuando una persona recibe a una iglesia en su casa, pues obviamente va a tener personas en su casa y muy probablemente los hermanos le van a contar muchas cosas o le contaron muchas cosas a Filemón. Muy probablemente muchos hermanos de ahí no eran personas ricas. Normalmente la mayoría de personas en el primer siglo, la mayoría de las personas que se hacían cristianos eran personas que venían de contextos muy pobres, con algunas excepciones, como por ejemplo el caso de Filemón, que apunta a que Filemón era una persona muy probablemente acomodada, era una persona rica, hablando en términos materiales.
en términos económicos, pero la mayoría no eran personas tan acomodadas y ahora era muy posible que Filemón ayudara a muchos hermanos en sus necesidades de manera muy posiblemente económica y a lo mejor también al abrir su casa y consolar a los hermanos, al darles consejo, también Pablo le estaba muy agradecido y porque de esa manera era una forma de dar consolación y de confortar los corazones de los santos. De esa manera eran confortados los corazones de los santos. Y aquí vemos que aquí se utiliza la palabra han sido confortados. Eso nada más me gustaría hacer notar que cuando Pablo está utilizando este verbo, es un verbo que es perfecto, es un verbo perfecto, y lo que eso implica es que es algo que Filemón hizo en el pasado continuamente, o sea, no tan solamente es algo que hizo una sola ocasión y ahí se quedó, sino que este verbo está en un tiempo perfecto, lo que significa que fue un hecho en el pasado continuo con resultados permanentes. Un hecho en el pasado con resultados permanentes. Es lo que implica el tiempo del verbo. Déjeme anotarlo. Es un hecho en el pasado con resultados permanentes. O sea, Pablo está diciéndole a Filemón que lo que él hizo fue algo continuo en el pasado y con resultados que se ven o que se veían hasta ese día en que Pablo escribe la carta. Y por eso le está diciendo Pablo, tenemos gran gozo. ¿Quién tenía gran gozo? Tenemos. Aquí se está utilizando la primera plural, la primera persona plural. Tenemos, o sea, que es muy probable que Pablo esté incluyendo a otras personas. ¿Y quiénes? Muy posiblemente Pablo esté incluyendo ya sea a Epafras y a Onésimo y muy probablemente a toda la iglesia. Lo que podemos entonces extraer ya a modo de conclusión en todo ello es que la invitación que está haciendo Pablo a Filemón es que su participación en la fe siga siendo productiva en el conocimiento de todo el bien. En este caso, el conocimiento de todo el bien tendría que ver muy probablemente con el soportarse, con el perdonarse de un mal que le habían hecho. Pablo está haciendo un llamamiento, pero la base de su llamamiento es la fe que tiene en el Señor Jesús. Esa es la base de su llamamiento, la fe en el Señor Jesús y la participación de su fe. Entonces lo que vemos aquí es que esta es la base del llamamiento que a continuación va a hacer Pablo a lo largo de la carta. Entonces lo que podemos notar es que Pablo está preparando el corazón de Filemón porque no sabemos la gravedad del asunto de lo que cometió Onésimo, no sabemos qué fue lo que hizo, pero recordemos que muy probablemente Onésimo había cambiado ya, él había conocido al Señor. De hecho, Pablo lo va a decir más adelante, que Onésimo fue engendrado en sus prisiones. Lo que esto indica es que Onésimo conoció al Señor a los pies de Pablo. Y ahora, este Onésimo que ahora ha cambiado, Pablo le va a escribir a Filemón: oye, el esclavo que tenías en tu casa, Onésimo, sé que te hizo daño en el pasado,
pero ahora Él ha cambiado y ahora no solamente ha cambiado, sino que ahora Él va a ir a tu casa, lo voy a enviar de nuevo a ti. Ahora quiero que le recibas, quiero que le perdones. Y quiero que si Él te hizo algún daño económico, quiero que lo pongas a mi cuenta. Es lo que le va a pedir. Y esto nos habla, hermanos, ya a modo de conclusión, a modo de resumen de estos pasajes. Lo que está haciendo entonces Pablo es preparar el corazón para lo que le va a escribir después. Y lo que le va a escribir después es que lo perdone, que se reconcilien, que lo reciba. Y esto es algo muy difícil, porque cuántas personas hay en nuestra vida que a veces nos hacen daño o nos hicieron daño en el pasado. No sé si algunos de ustedes han pasado por experiencias de este tipo, ¿no? Pero ponte tú en la carta de Pablo a Filemón. Imagínate que nos mandaran una carta a ti y a mí diciendo, ¿sabes qué? ¿Recuerdas a esta persona que en el pasado te hizo mucho daño, te robó? Esta persona que en el pasado te ofendió, que manchó tu reputación, pues quiero que ahora le recibas porque ahora esa persona ha cambiado. Esa persona ha conocido del Señor Jesús y ahora quiero que le recibas como a un hermano. Imagínate cuán difícil debió ser para Filemón el hecho de recibir a una persona que le hizo daño. Y eso nos recuerda que también cada uno de nosotros podemos llegar a luchar con el perdón, con las personas que nos han hecho daño en el pasado, ¿no? Cada uno de nosotros creo que hemos experimentado el daño de otra persona hacia nosotros, que nos marcó, que nos ha marcado, pero que ahora, al día de hoy, muy probablemente han cambiado. Y lo que está diciéndonos Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, es que debemos de recibir a esas personas, debemos de perdonarlos, no importando el mal que nos hayan hecho, porque ahora Cristo ha pagado el daño, Cristo ha pagado nuestro pecado. Así que, hermanos, todos somos llamados a ejercer el perdón. Y ahora ese perdón es el que el mundo va a ver allá afuera. Cuando nosotros perdonamos de esta manera a los demás, a aquellos que nos han hecho daño, creo que en general las personas que no conocen de Jesús pueden ver la manera en que vivimos nosotros la vida cristiana. Lee Strobel, un apologista cristiano, él dice y cuenta en su testimonio cuando su esposa se convierte. Lee Strobel era un ateo, era un agnóstico, y él dice que cuando en su matrimonio su esposa llegó primero al Señor, al conocimiento de Dios, y una de las cosas que más estuvo abriendo el corazón de Lee Strobel para conocer del Señor Jesús fue la manera en que su esposa le trataba. Un amor increíble, un amor el cual él estaba impresionado, porque al parecer ese amor era como si hubiera crecido. Y eso fue lo que notó Lee Strobel en su esposa, que también le hizo reconsiderar su decisión de negar al Señor, y para que después su corazón fuera preparado para recibir al Señor Jesús. Así que la manera de perdonar nosotros a las personas que nos hacen daño, que esa participación de nuestra fe, el conocimiento que tenemos del perdón, no tan solamente se quede en un conocimiento teológico, sino que esto se traduzca en buenas obras. Las obras que estamos llamados todos y cada uno de nosotros a hacer. Hermano, espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que esto pueda ejercerlo en la vida práctica, en la vida cotidiana, en cada uno de ustedes, con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga.